¿Qué tiene que ver la gratitud con la felicidad? ¿Qué tan importante es? ¿Y qué tiene que ver la meditación o estos momentos de paz mental y de el mindset que ahora se escucha mucho? ¿Será suficiente para encontrar equilibrio emocional o necesitamos subir un nivel más? ¿Qué tal? En esta ocasión te saluda el doctor Enrique Gómez Bernal y en primer lugar quiero dirigirme a la comunidad de Raíces de Propósito. Saludar a Claudia Adriana, a Claudia, a Marta, Madaí, a Mari, a José Luis, Gabriel, a Miguel, y me está faltando a Horacio. A todos ustedes, a quienes les llamo sembradores, les saludo con todo el aprecio y con la gratitud de estar en esta comunidad. Y a quienes no son parte de esta comunidad aún, les invito a quedarse, a escuchar el tema y déjenme hacer un contexto general de qué estamos hablando. Estamos creando una comunidad, se llama Raíces de Propósito. Tiene que ver con 5 ejes temáticos que dialogamos. Tienen que ver con la salud, con un énfasis muy importante en la inmunidad. Tiene que ver con esta parte de la claridad mental, esta necesidad de tener un equilibrio emocional y un pensamiento claro para que podamos tener ese control de estrés, que no nos sobrecargue hacia la enfermedad. También reconocemos la importancia de encontrar sentido a nuestra vida a través de un propósito de servicio. Un cuarto eje tiene que ver con el reconocer que para desarrollar esta misión personal, individual que tenemos como seres humanos, también necesitamos estar en una comunidad, encontrar puntos de encuentro, de fortalecimiento social, de empatía, de apoyo, pero también de ayuda. Y finalmente, es el tema que nos convoca, el eje temático de fe en acción. Particularmente es la segunda vez que tocamos este asunto de fe. Y la aclaración que hacía era que no vamos a entrar en temas de doctrina o polémicas de religión, simplemente en el eje cristiano, dentro del estudio de la Biblia, sin entrar en controversias, buscamos cómo fortalecer nuestra fe como un elemento imprescindible para lograr ser felices, trascender y encontrar un propósito que nos dé sentido a la vida. Dentro de este eje temático de la fe en acción, en esta segunda ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver con un doble eje que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Por una parte, la pregunta que les hacía, la gratitud, y el otro eje importantísimo será la oración. Así que para continuar, voy a apoyarme de algunas imágenes para que sea un poco más claro el mensaje, para que sea más atractivo visualmente. Y diríamos que en este trimestre, de enero a marzo 2026, el gran tema general dentro de este eje temático de fe en acción se llama Uniendo el cielo con la tierra. Y aquí vamos a encontrar por qué, de una manera estratégica, debemos ser agradecidos. Ya los estudiosos de la felicidad nos lo han dicho. Nadie puede ser feliz si no es agradecido. Y el otro elemento fundamental es la oración. Vamos a ver un poco más adelante por qué es tan importante la oración. Se compara como el hecho de respirar. Entre médicos sabemos muy claro, y claro, cualquier persona lo sabe, pero se toca mucho estos asuntos de las prioridades y las relevancias en mecanismos, por ejemplo, de lo que le llamamos triage, cuando tú encuentras que hay en un servicio de urgencias varios enfermos graves. ¿Cuál es el orden de atención? Va a depender del estado de gravedad de las personas, de la probabilidad de que sobrevivan y condiciones que nos permiten ahora sí que calificar a quién se atiende primero y en qué secuencia. En ese sentido, les digo, comparamos siempre el respirar con el estar hidratados y con el comer. Tú puedes sobrevivir, diríamos que semanas sin comer una buena nutrición. Puedes sobrevivir algunos días sin tomar agua en el nivel, de hidratación que requieres, pero no puedes pasar más allá de minutos para sobrevivir y dejar de respirar. Así que la oración se compara como en esa prioridad, como si fuera el respirar para el espíritu del ser humano. Vamos a avanzar. El primer planteamiento tiene que ver con, a ver, necesitamos hacer 4 reflexiones fundamentales. Hoy vamos a ver que tenemos un abismo en nuestras vidas. Hay un desafío real que todos vivimos porque somos seres pensantes, somos seres inteligentes, somos seres que tenemos una ética, una moral,
social, y en ese tenor nos damos cuenta que como individuos tenemos esta soledad existencial que se llama. Pero dentro de eso está un desafío en el caminar de nuestras vidas desde la infancia hasta la edad adulta mayor, donde vamos a encontrar una serie de retos a lo largo de la línea de vida que van a ser graduales, pero en cada etapa de la vida son retos muchas veces enormes que parecen imposibles de superar. Desde el niño que quiere algo, por ejemplo, de comer y tiene que llorar para pedir auxilio, hasta el infante que tiene un terror, por ejemplo, a entrar a la escuela y estar sin mamá y sin sus seres queridos en esas horas. El poner atención, cierto grado de tiempo. Hay muchos niños ahora más inquietos y el adolescente que está buscando su identidad, pero ahora como adultos, el tener la responsabilidad de un hogar, por ejemplo, de unos hijos, de una relación de pareja o inclusive esta vida económica, social, hay muchos retos en nuestra vida. Así que encontramos muchas veces una fatiga, un agotamiento, porque el estrés está presente y las emociones son cambiantes. Con ese escenario de una vida que es cambiante, retadora en todo caso, tenemos que tener cimientos. Y un cimiento inamovible, fundamental, tienes que encontrarlo para encontrar esa estabilidad emocional y ese derrotero de vida. Si uno pone sus confianzas en el dinero, pues mal haríamos porque el dinero puede que hoy lo tenemos y mañana tal vez no, sobre todo si no tenemos una educación financiera, si no nos sabemos administrar. Si tú pones la confianza, por ejemplo, en otras personas, la Biblia dice que, fíjate, con qué gravedad lo dice la Biblia. Maldito el hombre que confía más en el hombre y no en Dios, porque somos volubles y el corazón es engañoso. Entonces, debemos encontrar un cimiento absolutamente confiable y no hay otro más que Dios. Dios te da una seguridad porque es el creador, es el soberano universal y aunque no lo creas, se ha manifestado y podemos conocer su voluntad y qué es lo que Él ha puesto ahora sí como el criterio de vida para la gente. Y si nos adecuamos a ese criterio, vamos a encontrar que es más fácil encontrar no solo el propósito de vida, sino la felicidad, la razón de ser, la trascendencia. Dentro de este cimiento que es Dios, vamos a encontrar en el tema de hoy dos grandes pilares. Lo que te decía, nadie puede ser feliz si no tiene una actitud agradecida. La gratitud es tan importante. Y el otro elemento, la oración. Vamos a aclarar un poco más de estos dos pilares en el transcurso de este tema, que es el centro de la reflexión de esta noche. Y de una vez quiero comentarles a los sembradores que ya forman parte de la comunidad. Al final quisiera pedirles que hagan un acto de reflexión sobre algunos puntos en concreto y que una vez que lo analicen y lo vivan, lo puedan compartir. Ya hablaremos al final de esto. Y para quienes no, pues invitarlos a que se incorporen. Vamos a dar algunas direcciones a través de códigos QR que puedas tú, ya sea que quieras formar parte de esta comunidad que es gratuita, que no tiene otra, digamos, propósito, otra meta, otro objetivo más que encontrar a personas que quieran compartir ideas, reflexiones, consejos, apoyo, oraciones incluso, y que vayamos ayudándonos a llevar esta vida con, ahora sí, con un propósito más definido. Por eso se llaman raíces de propósito. Y vamos a dar un paso entonces, al final, como les comentaba, para conectar esta semana con el resto de los temas y de los ejes temáticos que tienen razón de ser en esta comunidad. Hay un abismo, entonces, entre lo que es nuestra estrategia de vida y la energía que requiere para llevar a cabo todo lo que planeamos en nuestra vida. En la sesión anterior vimos tres elementos. Cómo hay un mandato que es más que mandato, un consejo de Dios que nos dice, estad siempre alegres. Y lo repite. El eje temático de este trimestre tiene que ver con dos epístolas, dos cartas que escribió el apóstol San Pablo, una a los filipenses, una región al noreste de Grecia ahora, que se llamaba Filipos, un paso comercial muy importante en aquella época del inicio del cristianismo, una ruta militar y comercial entre esas regiones y la parte de Asia cercana hacia Roma. Y era un punto de mucha, digamos, convivencia y de interacción humana. Así que Pablo siempre buscaba puntos estratégicos y estando allí, él está escribiendo en la cárcel.
Y vamos a reflexionar un poquito ese elemento de cómo se puede ser feliz estando golpeado, habiendo recibido una serie de ignominioso trato y de maltrato, pues, físico, emocional, psicológico, y estando preso con grifos, con esposas, amarrado, pues, a una celda maloliente, malhigiénica, con maltrato. ¿Cómo se puede ser feliz en una condición así? Por eso hablamos también de resiliencia. Y hablamos de una dama que fue la primera mujer comerciante en una zona en Filipos que propuso su propia casa para ser la primera iglesia cristiana de Europa. Se llamaba Lidia. Y cómo esta mujer, siendo comerciante, elige su nicho de trabajo y en ese nicho encuentra su razón de ser como persona, como líder, como empresaria, pero también como ahora anfitriona de la primera iglesia en Europa. Esos tres elementos fueron los que vimos la semana pasada y nos dieron el qué en esta vida. Nacimos aquí para ser felices, para ayudar, para servicio. Y una vez que encuentras tu razón de ser y el cómo, a grandes rasgos, lo vimos, hay toda una estrategia para encontrar esa razón de ser y encontrar también cómo transmitimos a los demás nuestros servicios. Hay una estrategia que es muy socorrido, el método, y vamos a verlo cómo Pablo y los cristianos lo usaban, aunque no tenía esta nomenclatura, para compartir lo que ellos habían encontrado como en la fuente de su felicidad y de su razón de ser. Y este método se llama AIDA. Lo vamos a ver un poquito más adelante, como recuerdo. Pero una vez que encuentras el cómo, entonces ahora el punto aquí que nos toca en esta noche es, bueno, ¿y de dónde sacas la energía para hacer lo que tienes que hacer? Hacer no las actividades diarias solamente, sino encontrar esa ruta de vida que te lleva en una tendencia a lo largo del tiempo a lograr tus objetivos, tus grandes metas de vida, porque el camino siempre se va a poner difícil, tarde que temprano. Recordaba en las épocas en las que inicié en el cristianismo, cuando empecé a conocer a Dios y a relacionarme con Él a través de la Biblia, fundamentalmente para conocerlo, y yo me preguntaba, después de una crisis donde yo había sido ateo incluso, y en esa crisis le clamé a Dios, si existes, ayúdame. Y empecé a estudiar la Biblia con mucha necesidad. Y me preguntaba por qué en esa época la vida era bastante tranquila, a lo que yo leí en la Biblia, que el cristiano enfrenta muchas dificultades y yo no percibía que estaba enfrentando grandes dificultades. Estamos hablando cuando yo tenía arriba de 24 años. Probablemente era parte de la etapa de vida, ¿no? Pero como les decía, todas las etapas de vida tienen sus propios retos y son grandes para ese nivel de madurez que uno tiene. Uno podría sonreír ante la preocupación que puede tener un bebé o un preescolar o un niño que está iniciando la primaria, pero para esas etapas, pues son problemas que realmente los hacen sufrir y tener miedo. Bueno, a donde quiero llegar es que con el tiempo, sí vas encontrando retos, retos de todo tipo. Desde que tú puede ser que en este momento estás enfrentando un reto de economía, por ejemplo. El dinero no te alcanza para lo que tú quieres, incluso para tus necesidades básicas. Vamos a ver un poco esa reflexión. Puede ser también que estás enfrentando un padecimiento grave, crónico, que te está destruyendo tu paz, tu felicidad, tu salud y tu vida. Puede ser que estás enfrentando retos de tipo relacional en la familia, en tus, diríamos, redes de apoyo emocionales, sociales. Puede ser que enfrentes, no sé, un despido, una falta de trabajo. Puede ser que enfrentes una situación donde el clima donde tú te desenvuelves laboralmente no es propicio, hay muchos conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vida social siempre está llena de motivos de estrés. Estaba escuchando a otro compañero médico en el caso específico del área de los profesionales de salud. Tenemos los mayores porcentajes de depresión entre los profesionales. Tenemos los mayores porcentajes también de, inclusive, no solo depresión, sino de suicidios, de un estrés laboral que hoy, en un término muy conocido ahora, se llama burnout, un desgaste por el trabajo, una fatiga, un estrés que se vuelve inmanejable.
Y pues eso hace que muchos deserten de su área profesional. En fin, motivos sobran para tener estrés, para tener preocupación. ¿Y de dónde sale la energía para enfrentarlo y para enfrentarlo además con éxito? Necesitamos un sistema de apoyo, de soporte. Y estos dos pilares son necesarios porque el Creador nos conoce, Él nos diseñó. Y cuando Él te pide que hagas algo, no lo pide por solo fastidiarte o, presionarte o limitarte. Hay una reflexión que me gustaría de una vez también compartir. Hay una autora que dice que si uno pudiera conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, en forma muy específica, individual, si pudiéramos entrar en esa mente de Dios, que Él como todopoderoso ve el pasado, el presente, el futuro como si estuviera en un solo momento. Él es además de todopoderoso, todo sabiduría. Él sabe nuestro, digamos, destino final, porque conoce el futuro. No que nos obligue, porque siempre va a respetar la libertad de nuestras decisiones. Nunca nos va a obligar. Sí, como el padre que lo asemeja a la Biblia, al hijo, le dice que le recomienda hacer, pero no lo obliga, no lo fuerza. Y así actúa Dios con nosotros. Si pudiéramos ver ahorita cuál sería el destino final, el resultado final de nuestras vidas, como lo ve Dios, podríamos confiar en a donde Él nos lleve es la mejor decisión, lo mejor, no en el corto plazo, sino en el corto, mediano y largo plazo. Podríamos confiar plenamente en que lo que Él nos aconseje siempre va a ser lo mejor y por lo tanto, si pudiéramos saber eso, sería como tomar las mejores decisiones siempre como si fueran nuestras propias decisiones. Y de eso se trata cuando hablamos de por una parte la gratitud y por otra parte la oración, esa oxigenación espiritual que nos permite conocer, relacionarnos con Dios. Y por eso te digo, necesitamos ese soporte, esa tecnología espiritual, como dice ahí la lámina, que conecta pues la tierra con el cielo, desde el propósito humano hasta el destino que Dios quiere para sus hijos, que es eterno. Bien, comentando entonces, esta parte tiene un eje central en un tema bíblico, en un texto bíblico, y de una vez me permito también recomendarte, cuando veas este eh, evento, esta programación que hemos hecho acá, esta grabación, te sugiero que igual en las próximas tengas a la mano una Biblia, tu Biblia, la que uses, la que tengas ahí a mano, porque vamos a siempre citar algunos textos bíblicos y sería bueno que tú puedas verificarlo en tu propia Biblia. Esta carta que te digo va a ser el centro de estos próximos programas de Filipenses. Y en particular, Filipenses 1:6 es el texto central donde nos dice ya el apóstol Pablo que está convencido, y esto es una aceleración, una certeza plena. Dice, el que comenzó la buena obra o tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, Dios no deja las cosas a medias. Él siempre cumple lo que promete, aunque muchas de sus promesas son condicionales. Es decir, si tú cumples los requisitos, ten la plena seguridad de que la promesa se va a cumplir. Y como vemos en la imagen, el alfarero que va moldeando esa vasija, y si no queda al gusto, la vuelve a deshacer para darle otra vez la forma hasta que quede a gusto el alfarero con ese objeto que está modelando. Aunque es una analogía muy burda, Dios podríamos decir que nos va moldeando. Él permite que pasemos por ciertos retos, ciertas circunstancias en la vida que no son obra de la casualidad. Nunca pierde Dios el control de todas las cosas. Pero como te decía, si pudiéramos ver qué va a pasar, el futuro, el resultado, podríamos confiar más en Dios, de que lo que Él nos va modelando, aconsejando y guiando, siempre será lo mejor, porque Él no deja las cosas a medias, Él las perfecciona hasta que queden de la mejor manera posible. Así que no es una decisión solo personal el que haces con tu vida, tiene que ver con una trascendencia, no solo social a nivel horizontal entre seres humanos, sino también en un corte vertical, es decir, de la tierra al cielo. Hay una trascendencia que muchas veces no nos damos cuenta. Hay un propósito divino para tu vida. No naciste por casualidad. Es con toda claridad, hay un propósito divino para tu vida, para mi vida. Y tenemos esa garantía que Dios no te deja solo o sola.
siempre está allí y siempre está buscando lo mejor para ti. Y Él es fiel. Así que con esta base, con esta seguridad, como el arquitecto que traza el mejor plan y lo va llevando a cabo, aquí tenemos el otro elemento, que es la capacidad de decidir nuestra, esa libertad, esa libre elección que siempre tenemos disponible, que Dios nunca violenta. En ese momento, entonces, vamos a encontrar lo que te he comentado. En la vida vamos a fallar muchas veces. No siempre vamos a estar contentos con nuestras decisiones y con los resultados, porque somos humanos, tendemos a ser falibles. Y muchas veces cuando no hacemos lo que debimos haber hecho, lo que nuestra conciencia nos decía, nos vamos a sentir mal. Y muchas veces las emociones, siempre cambiantes, van a dominar hacia el lado negativo cuando además no se cumplen los propósitos. Y va a ser muy fluctuante, pero debemos tener claridad, esa claridad mental y esa disciplina que va más allá de simplemente hacer uso de la fuerza de voluntad. Porque, te insisto, como humanos vamos a fallar muchas veces. Pero ahí está la promesa segura, como un ancla, que es por eso la invitación de tomar este eje temático como una parte de nuestra vida para llegar a un buen puerto y es la esperanza. Una esperanza que se basa en el conocimiento de Dios y que se basa en lo que Él ha declarado de sí mismo, no en nuestra imaginación, no en fantasías, no en cosas esotéricas o de magia, sino realmente en lo que Él ha demostrado que es y que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, cuando estudié la Biblia, al principio tenía muchas dudas, pero a medida que tú vas estudiando, y vas orando, te vas dando cuenta que sí, efectivamente Dios te ama, ha hecho todo lo que está, digamos, en la posibilidad, siempre respetando tu libertad, para que tú seas feliz, para que logres trascender hacia algo que sobrepasa la temporalidad de esta vida material que tenemos ahora. Esa promesa, esa esperanza está fundada en el cielo, en Dios, y Dios no falla. Así que con esa libertad podemos tener fallas, pero siempre también la oportunidad de enmendar el camino, de corregir, de aprender de los errores y superarlos siempre. No depende entonces de un momento o de una sola decisión, es toda una tendencia. Y eso nos da, pues no solamente esperanza, sino la libertad de que, aunque te caigas una vez, sabes que tienes oportunidad de levantarte y de enfrentar la vida con algo que dice ahí al final, sin miedo. Déjame compartirte un poco. Casi toda mi vida laboral tuve que enfrentarla. Cada quien tiene su propia personalidad. En mi caso, con miedos, muchos miedos de todo tipo. Y algo que me quedó muy claro es que el miedo paraliza y no te permite desplegar lo que tú eres realmente, tus potencialidades, porque ese miedo hace que no hagas o que veas las cosas con un lente donde no te atreves a explorar, a ser tú, a desarrollarte. El primer pilar que te decía es una paradoja recordando el caso de Pablo. Te decía que Pablo en Filipos estaba encarcelado y es un ejemplo muy valioso porque te permite hacer una comparación. Cuando tú enfrentas un problemón en tu vida que a tus ojos no tiene solución o que te está matando y está llegando a un momento de agobio, de donde te va a destruir si no lo resuelves. Pablo enfrentó no una, sino múltiples veces, pero en este caso estamos hablando de un momento donde está encarcelado, está injustamente preso. Y la visión humana diría, a ver, si este hombre había sido llamado para que compartiera el Evangelio a todo el mundo, ahora en la cárcel se había acabado su misión, lo habían derrotado, por así llamarlo. Esa es la visión humana. Se acabó su ministerio. Está aislado, ha sido un fracaso rotundo. Pero hay otra manera de ver las cosas, como es cómo es que Dios ve las cosas. Ese enfoque divino que es el que está invitándonos Dios a que empecemos a aprender si es que no lo hacemos ya. Y no se trata de ser optimistas o positivos, va más allá que eso, porque muchas veces vamos a encontrar que ese pensamiento positivo se frustra, aun cuando tengas la mayor fuerza de voluntad o el mejor empuje que tengas
o que estés hecho a prueba de balas. Eh, Somos humanos y sí necesitamos siempre del apoyo divino. Cuando tú aprendas, cuando yo aprendo a ver cómo Dios ve las cosas, vamos a cambiar radicalmente muchas de las enfoques, de las formas de ver los retos que enfrentamos. En el caso de Pablo, fíjense cómo él lo expresa en Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepan, hermanos, que mis prisiones han contribuido al progreso del Evangelio. ¿Cómo? Parece una contradicción. Pues resulta que llegó a ser tan famoso el caso de Pablo que incluso en los círculos cercanos del emperador de Roma llegó a conocerse y a convertir a la gente en cristiana. Y además mucha gente tomó valor para enfrentar también la oposición. Fue un ejemplo, Pablo, para enfrentar de manera positiva las adversidades. Así que es una invitación para que consideremos que no todo es gris, no todo es oscuro, sino que hay siempre esperanza y aún lo peor que nos pasa tiene un lado bueno o un resultado que tal vez no veamos hoy, que al final de cuentas va a ser para nuestro bien o que se va a superar aquello que aparentemente no se logró. Te voy a poner un caso. Perdón que use mis ejemplos, pero pues ahorita no tenemos todavía, creo, esa conexión como para compartirlo libremente. Probablemente más adelante sí podamos hacerlo. Eh, Ahora estoy pensionado, pero en el momento de la transición y previo, no sé si alguna vez te han despedido del trabajo. Un trabajo que es la fuente de tus ingresos económicos y de tu soporte, no solo personal, sino familiar. Pues varias veces he tenido que enfrentar esas situaciones y a veces se maneja como si fuera un duelo, la muerte de alguien así, ese estado de depresión, de tristeza. Si lo enfrentas solo, sin esa concepción de que tienes todo el respaldo divino, es mucho más difícil, es mucho más duro atravesar muchas circunstancias. Em, Dentro de los efectos más críticos, de las crisis más graves que he tenido que pasar en los últimos tiempos, ahorita estamos enero 2026, específicamente es día 10, la noche del día 10 de enero. En abril pasado hubo una tragedia familiar en la casa donde vivía mi madre y otros familiares, pero en particular mi otro hermano. En la familia fuimos dos varones y cuatro mujeres. Eh, Mi hermano era mayor. Ellos dos sufrieron la explosión y el incendio de la casa y como consecuencia de ese desastre, de esa tragedia, murieron. Eh, Fue muy, muy doloroso. Y no solo es eso, sino que en el camino de la atención que ellos recibieron y que la familia tuvimos que enfrentar, eh, hubo muchos errores y maltrato incluso por parte del personal de salud. Todavía estoy en un proceso donde ya no es solo la queja por esa situación, sino tratar de que el sistema mejore. Todos sabemos cómo está el sistema público de salud, con muchas oportunidades para mejorar. Y estoy tratando pues de que esa experiencia tan terrible también desemboque en un granito de arena para que mejore el sistema. Y te lo cuento porque, aunque es muy doloroso, pues somos humanos. Tenemos que verlo bajo los lentes divinos, donde sabemos que esta vida es solo un tramo de la existencia, es como la escuela de aprendizaje para que aprendamos muchas cosas que aquí quiero compartir en estos tiempos, en estos momentos de encuentro, pedacitos de esa sabiduría divina, no mía, sino de Dios, en donde nos ayuden a encontrar sentido a muchas cosas que hoy nos causan dolor por la tragedia, que parecen irremediables, pero que al final de cuentas debemos encontrar el enfoque divino para que podamos ver cuál es el último propósito. Y ya no preguntaremos por qué, sino vamos a preguntar qué quieres Dios que aprenda para que yo pueda ser mejor y cumpla el propósito de ser realmente la persona que el diseño divino quiere que seamos. Vamos a continuar. Entonces aquí viene uno de estos pilares, el hecho de, a ver, si tú tienes tu propia prisión, cada quien tiene sus propios problemas, no se trata, de, como te decía, de ser positivos por nuestra propia cuenta. Aquí hablamos de, a través de ese conocimiento de Dios, discernir.
Y es una palabra que pareciera simplona, el discernimiento, pero que va más allá. Incluso la de conocer a Dios. Eh, Cuando tú en los textos bíblicos, por ejemplo, encuentras en el Génesis que Adán conoció a su mujer Eva, está hablando de una relación muy íntima que no es solo de carácter sexual y no es solo de carácter relacional entre dos personas en el plano social o de pareja, trasciende. No sé si has tenido la oportunidad de tener tal encuentro, tal armonía, tal identidad con otras personas que a veces no es necesario ni hablar para que el otro sepa cómo te sientes o lo que quieres expresar. Pues con Dios necesitamos tener un tiempo de relación que nos permita conocerlo, no desde el plano intelectual, pues, o podemos aprender textos de memoria. Y no se trata de memoria o no se trata de lógica humana, se trata de encontrar quién es Dios, cómo se relaciona con nosotros, de manera individual incluso. Y cuando tú conoces a Dios o aspiras a conocerlo, te va llevando a un grado de reflexión donde tus pensamientos son prudentes, donde aprendes a distinguir realmente que va más allá de la inteligencia, y se transforma en sabiduría. Y eso te permite analizar el contexto y la circunstancia en la que vives y tomar las mejores decisiones, no distinguir entre el bien y el mal, sino entre el bien y lo que es lo excelente, lo mejor. A ese nivel de discernimiento es a la que Pablo nos invita en esa carta de los filipenses que estamos mencionando. Y entonces es la habilidad de que veamos no los obstáculos como algo negativo, sino como oportunidades para que aprendamos cómo ser mejores, cómo ser más fuertes, más sabios y cómo poder también ayudar a otros. Así que la pregunta es, ¿qué cárcel estás viviendo tú ahora en este momento, en tu vida? Puede ser, no te alcanza el dinero, puede ser una enfermedad, puede ser algo que no sabes si necesitas saber para poder desarrollar tus labores. No sé, algún revés inesperado como el que te he comentado que me acaba de pasar hace poco. Todo eso no es obra de la casualidad o del azar o de la fatalidad. Hay en diríamos, en esta existencia, cosas que a veces no entendemos a primera instancia, pero cuando tú conoces a Dios, cobran sentido. Y no solamente sentido, sino encuentras fortaleza para enfrentar las cosas. Tendremos miedo, tendremos emociones, somos humanos, pero hay una visión, hay una trascendencia, hay una tendencia. Vamos al siguiente. El siguiente pilar ya no es el agradecimiento. Ahora es, aquí no me gusta mucho usar términos anglosajones. Es como cómo elevar el nivel de tu proceso mental. Te decía, no se trata de simplemente encontrar un momento de relax, de relajarte, de hacer pausas mentales y tener un momento de meditación. Es de un nivel superior de lo que te estoy hablando. Cuando hablamos de oración, la oración es una escritora comúnmente dice que es como hablar con tu mejor amigo. No necesitas ni siquiera en el caso con Dios decir palabras, simplemente con tus propios pensamientos puedes estar en ese diálogo. Y otra forma hermosa de ver la oración es que cuando tú hablas con Dios, pareciera un monólogo, porque Él no te va a contestar como si estuvieras hablando con tu mejor amigo en la forma humana. Te va a contestar de otras formas. Te va a contestar a través de los textos bíblicos, te va a contestar a través de otras personas, te va a contestar a través de circunstancias vividas. Hay múltiples formas en las que Él se va a manifestar, pero siempre es importante, sí, conocer qué dice la Biblia, porque es la expresión de la voluntad de Dios. Y cuando tú aprendes a hacer esa interacción, esa oración, ese hablarle a Dios, no está haciendo que Dios baje hacia ti, más bien te está subiendo al nivel donde tú puedes ver desde otro plano las cosas de la tierra, las cosas individuales, materiales que te están pasando. Por eso te digo que es de otro nivel cuando hablamos de oración. Entonces, no se trata de que estemos pidiéndole cosas materiales, por ejemplo, que somos muy dados por ser egoístas, todos somos egoístas. Entonces, no se trata de que dame más dinero, dame salud, no se trata solo de eso, aunque sí es necesario, pero aquí estamos hablando de cómo ser mejores personas, cómo poder realmente tomar una actitud de servicio, de mayores virtudes que la Biblia misma te pone como el plan para tu vida.
Por ejemplo, en el caso, volviendo a Pablo, él no pedía ser liberado de la cárcel. Incluso ya vimos qué decía en ese estado. Él pide más bien cómo ser transformado en su ser, en su persona, en su manera de pensar hacia sí mismo, en su relación con Dios y en cómo ser una mejor persona para tener un mejor servicio, una mayor utilidad en la misión que Dios le había dado. Así que el concepto es que aprendamos con ejercicio, con la práctica, a que nuestras oraciones no sean esas oraciones egoístas, superficiales, incluso muy periódicas, que se convierta en un estado mental de continuidad, de estar en esa relación consciente con Dios. Y te digo, no necesitas hablar o estar en un lugar específico o en una postura del cuerpo específica. Simplemente es esa conexión mental. Bueno, aquí vamos a encontrar algo que está en Filipenses 1, en los versos 9 al 11, que te pido, insisto, que los leas por tu cuenta en un momento de tranquilidad. Y vamos, te lo digo, a continuar en esta carta a los Filipenses y posteriormente pasaremos a la de los Colosenses. En este caso, en esta porción que sirve como eje para la reflexión, estamos hablando de tres áreas de dimensión en esta relación con Dios, en donde la oración es el mecanismo, es el método. Primero, Pablo pide que conozcamos a Dios y que conozcamos su amor, para que también nos contagie de su amor. Y cuando hablamos de amor, me gusta recordar una de las formas como la Biblia define a Dios. El apóstol Juan dice que Dios es amor. Así que cuando tú buscas esa dimensión, en realidad estás buscando a Dios y cómo parecerte en esa dimensión a Dios, en el sentido de amor, en donde tú estás dispuesto incluso al sacrificio para que otros también puedan estar mejor o ser felices. Y ahí encuentras tu porqué. Eso te lleva al conocimiento de Dios, ese conocimiento que te decía que no es solo intelectual, que va más allá en esa relación de encuentro, de identidad con Dios. Ahí habla una palabra media rara que casi no usamos, la epignosis, ese conocimiento sobre algo que no es el meramente intelectual, es entender a profundidad cómo es Dios. Y como te decía hace ratito en esa analogía, cuando te identificas con alguien, a veces ni siquiera es necesario expresarlo con palabras, ese mensaje, ese estado de ánimo en el que nos encontramos con otros. Y bueno, el otro elemento tiene que ver con lo que te decía del discernimiento, es esa capacidad para no solo distinguir lo bueno de lo malo, sino para tener la capacidad de realmente elegir lo que es mejor, lo excelente. Y eso te va a llevar, cuando se juntan esas tres dimensiones, el amor, el conocimiento y el discernimiento, a generar, ahora sí, frutos de justicia que Pablo expresa en sus cartas como un resultado y no como algo que tú te estás forzando a hacer. No te tienes que forzar para amar, no te tienes que forzar para ser amable, no te tienes que forzar para ser íntegro, transparente, a decir siempre la verdad. Eso va a surgir cuando tú llegues a ese nivel de relación con Dios. Por eso es tan importante la oración. Ya no es en ese nivel en el que normalmente estamos, sino tenemos que avanzar. Y entonces dice acá ese planteamiento tenemos que verlo como Dios lo ve, en esa visión del cielo, donde ya vamos a saber qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas, a tener la capacidad de esa sabiduría para entenderlo, y luego entonces ya tomar decisiones de la vida práctica, de nuestro andar diario, pero ya no solos, sino con Dios. Y donde podamos llegar a tener esos frutos para toda buena obra que está ahí también expresado en Colosenses 1:9. La estructura, entonces, haciendo un resumen. Los cimientos. No sé si has escuchado esa expresión de Jesús que dice que un hombre prudente construye sobre bases firmes, sobre roca, y un imprudente construye sobre la arena, un terreno movedizo que si hay un temblor, la casa va a caer. Y esa roca, ese fundamento fuerte, no tiene que ver con las capacidades humanas o con otras organizaciones humanas. Tiene que ver con Dios mismo, quien es el creador, quien es el salvador y quien es el autor y consumador de la fe, el que dice que termina lo que empieza. Así que con esa base, esa garantía absolutamente segura, podemos usar esos dos pilares. La gratitud, ver los obstáculos como oportunidades que Dios está poniéndonos para que aprendamos a ser mejores, para que quitemos defectos de carácter, para que ejercitemos
como buenos atletas espirituales, las capacidades que Dios nos va dando para que seamos mejores personas. Y luego la oración, el segundo pilar, donde aprendamos a no solo pedir cosas materiales, sino a pedir a que nos cambie nuestra forma de ser, a que lo conozcamos mejor y a que podamos discernir, tener esa sabiduría para poder elegir siempre lo que es mejor y actualice lo que dice ahí nuestro sistema operativo, nuestra forma de ser. Bueno, vamos a cerrar aquí la sesión y para los sembradores, los que forman parte de esta comunidad, quiero pedirles esto de favor. Dediquen unos 15 minutos a lo largo de esta semana que empieza a tres cosas. Primero, identificar tres factores, tres prisiones, dice ahí, tres eventos o tres estados en los que tú estás ahorita encontrando problemática. Y una vez que encuentres esos tres, puedas entonces buscar motivos de agradecimiento, aun cuando sean negativos, pues. Es decir, que empecemos a verlos con otro enfoque. Es decir, cómo esto que estás enfrentando te puede ayudar a ser una mejor persona o puedes superarlo. Voy a ponerte un ejemplo. Si fuese el caso, por ejemplo, de la economía, ¿por qué estás sufriendo económicamente ahorita? Puede ser que porque hay una ignorancia financiera. Puede ser porque malgastaste o mal administraste los recursos. Puede ser también que le estabas dando demasiada prioridad a cosas que no son para tu bien final. ¿Cuántas veces actuamos, por ejemplo, ensimismados en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos y descuidamos aspectos que son fundamentales para nuestra paz, para nuestro desarrollo espiritual? Y no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para aquello que no nos interesa. Así que es probable que estés enfrentando algunas cosas y qué nos está queriendo decir Dios. Por ahí va el ejercicio. Otro elemento que quiero pedirte es que encontremos momentos de oración donde pidamos ahora esa sabiduría, esa capacidad para entender las cosas como Dios las ve. Es fundamental que aprendamos a tener eso como una práctica, un ejercicio, que se vuelva un hábito y una forma de vida, un estilo de vida. No se trata pues solo de pedir resultados como nosotros los queremos, sino que aprendamos a saber qué es lo mejor. Y tres, un ejercicio que tiene que ver con esa disciplina de pensamiento. eh, una vez que empieza uno a ejercitar, pues se vuelve, después de muchos días de repetirlo, se va a convertir en un hábito. En este caso, el ejercicio es que nos digamos en voz alta, para que sea un poco más fácil de concentrar la mente y enfocarla allí, en que Dios está perfeccionando la buena obra que ha comenzado en mí. Así manifiesta. Dios está haciendo una buena obra en mí y la está perfeccionando. Estamos en proceso, estamos en construcción. Verlo de manera positiva. Muy bien, pues hasta aquí vamos a cerrar con esta reflexión que te decía. La oración es como ese aire, ese oxígeno que necesitamos para despertar nuestra vida espiritual, que es, si lo pierdes, eso, has perdido todo. Acuérdate lo que Jesús dijo. El que pierde su vida por culpa del dinero, por ejemplo, lo perdió todo. Entonces habrá sido en vano su existencia. Así que aprendamos a depender de Dios, a poner las prioridades reales en aquello que realmente le importa a Dios, debe importarnos a nosotros. La próxima sesión vamos a continuar con, te insisto, los filipenses, esa carta, así que tenga a mano la Biblia y vamos a pedir que a los, ahora sí que, sembradores me puedan compartir a mi WhatsApp los tres ejercicios que te acabo de mencionar. Encuentra tres situaciones que son difíciles en este momento para tu vida, que están siendo motivos de conflicto, de estrés, de depresión tal vez. Tres prisiones que estás enfrentando y cómo puedes darle un sentido de para qué. No el por qué, sino el para qué. ¿Qué Dios quiere que aprendas? O cómo puedes superarla con Dios. Que hagas esa oración, es hablar con Dios a tu forma, en tus palabras, incluso en tu propio pensamiento en silencio, en donde le pidas ya no cosas inmediatas para de forma egoísta, tus necesidades solamente inmediatas, sino que aprendas a pedir cosas que nos transformen nuestra forma de ser y que declaremos, Dios está haciendo una obra en mí, está en marcha, está en proceso, la está perfeccionando. Bien, compártemelo entonces, por favor, en mi WhatsApp. Y aquí, para quienes no son parte de la comunidad, les pido que
Si les interesa y ser parte, les digo, es de manera gratuita. Lo hacemos compartiendo. En mi caso, les comparto materiales. Esta grabación la voy a compartir justamente por ese canal. Es un canal de WhatsApp, se llama Raíces de Propósito. Aquí está el código QR, el de la izquierda, para quienes no son parte aún y quieran ser parte de esta comunidad. Allí está el código QR. Para los que ya son parte de esta comunidad, pero no tienen mi WhatsApp, o aquellos también que quieran enviarme un mensaje específico a mi WhatsApp, porque el canal no permite en este momento, así lo diseñé por ahora, que haya retroalimentación en el mismo canal. Es nada más unidireccional, es decir, yo les comparto, ustedes lo reciben, hay una señal ahí que les pone ahí de que ha llegado material nuevo. Ustedes pueden revisarlo, en algún momento pueden responder algunas preguntas a un cuestionario o una encuesta, pueden dar una reacción con un emoji de que les gustó o alguna señal con un emoji. Es todo lo que podrían hacer en el canal. Pero en el lado derecho les he dejado mi código QR de mi WhatsApp, donde me pueden, por favor, compartir alguna opinión, alguna sugerencia, alguna reacción, como las que les he pedido aquí, por favor. Entonces nos vemos muy pronto. No me resta más que desearles que tengan una buena semana, que Dios me los bendiga a ustedes y a sus familias y agradecer su tiempo. Nos vemos en la próxima.